la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un proyecto de ley de amnistía general en Venezuela para cerrar heridas. ¿Cuál es su reacción? Bueno, como todos sabemos, Mike, hemos vivido 27 años de un proceso brutal de persecución, de represión, de silenciar las voces de todos los ciudadanos, ya sean periodistas, activistas de derechos humanos, amas de casa, estudiantes, maestros, médicos, economistas y, por supuesto, dirigentes políticos. Hoy en día hay presos políticos que tienen 23 años de prisión, me refiero a los 3 policías metropolitanos. Y hay presos que han sido desaparecidos, detenidos en las últimas semanas, después del 3 de enero. Son 16 personas que han sido detenidas y que permanecen presas en estos últimos meses. Evidentemente, el aparato represivo del régimen es brutal, ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen. Se nos congeló la conexión. Esperemos que se restablezca pronto. Eso libera las fuerzas democráticas que han unido un país y para mí no cabe ninguna duda que cuando eso ocurra será el fin de la tiranía. De modo que obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto, Mike. Gracias. Bueno, vamos a retroceder un poco en el tiempo al 3 de enero, ¿no? Ese momento definitivo este año. ¿Dónde estuvo usted cuando supo la noticia de la caída de Maduro? ¿Cómo reaccionó? ¿Cuál fue su reacción inmediata? Bueno, yo estaba dormida en ese momento. Creo que como la mayoría de ustedes, de todos, no estaba en ese momento en conexión con nadie en Venezuela, pero minutos después comencé a recibir mensajes de distintas partes de Caracas y venezolanos en otras partes del mundo que se estaban enterando de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y en tiempo real comenzando a evaluar lo que estaba ocurriendo y tratar de entender el alcance. Yo creo que todavía estamos procesando el alcance de un hito que para mí es totalmente un parteaguas en la historia de Venezuela y yo me atrevo a decir de Occidente, porque sin lugar a duda, hasta horas antes, muchas personas, expertos, analistas, decían que era imposible que algo de esta naturaleza ocurriera. Hoy, Nicolás Maduro y Cilia Flores están enfrentando la justicia de los Estados Unidos sobre la base de investigaciones que han demostrado su delito, sus crímenes en contra de millones de venezolanos y contra las leyes nacionales e internacionales. Así que es un momento en el cual todavía estamos evaluando el impacto y las consecuencias que esto va a tener, yo creo que en el corto plazo para Venezuela y el hemisferio. Y bueno, hubo ese momento de euforía para muchos de la captura de Maduro, de su salida de poder. Y luego, después de un par de semanas, como otro sentimiento de un poco de preocupación. Es decir, bueno, el chavismo parece intacto. O sea, ahí está todavía Delcy Jorge Rodríguez, está Diosdado Cabello, está Padrino, y está todo ese aparato gubernamental todavía funcionando allá. Entonces, como que todo cambió y nada cambió. ¿Cuál es su reacción a eso? Yo coincido contigo que el pueblo de Venezuela todavía no ha celebrado. Lo que sabemos ya es un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y hacia el reencuentro. Y no lo ha celebrado porque los venezolanos hemos aprendido de una manera tremendamente dolorosa y costosa lo que significa la maldad y la crueldad de este régimen, ¿no? Un régimen que es capaz de tener preso un bebé de meses, simplemente porque su mamá está casada con un disidente militar. O sea, una cosa así de cruel. Entonces, la gente sabe que estamos frente a una estructura criminal que comienza a desmontarse, pero que todavía tiene una capacidad de daño brutal.
Mi impresión es que si bien todos tenemos una urgencia inmensa, porque esto es un tema de vidas, o sea, de vidas, o sea, yo hablo con las madres de los presos políticos que están haciendo vigilia desde hace 20 de Oh, los centros y obviamente su angustia es absoluta, ¿no? De no saber qué va a pasar con sus hijos, de cuándo los van a poder abrazar, o sus hermanos, o sus esposas, o sus padres. Pero al mismo tiempo entendemos que desmontar esta estructura es algo tremendamente complejo y yo siento que si bien hay esa angustia, también hay una enorme comprensión de que se está avanzando y que las cosas o el momento va a llegar para que el pueblo de Venezuela se exprese, se encuentre y haga valer nuestra enorme aspiración y deseo y el mandato popular que expresamos en favor de la libertad el 28 de julio del 2024. sí. Y bueno, esa captura de Maduro obviamente fue una decisión de Estados Unidos y más concretamente de Donald Trump. Y usted tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente americano pues hace poco. ¿Qué impresión le dejó en esa reunión? Mira, fue una reunión en la cual evidentemente yo fui con mucha expectativa y consciente de la responsabilidad, porque al final estamos hablando de millones de vidas humanas que se están decidiendo su destino en este momento. Y no solamente me estoy refiriendo a los venezolanos, a los colombianos, a los cubanos, a los nicaragüenses, a ciudadanos que de países tan distantes como Irán, que están viendo y siguiendo lo que ocurre en Venezuela con esperanza, con inspiración, con respeto. Entonces fui con esa conciencia de la importancia del momento y presentando lo que nosotros tenemos, que es la verdad, Mike, es transmitir lo que ha sido esta lucha de 27 años aferrándonos a la verdad, al deseo que Venezuela pueda finalmente conquistar la libertad y lo que es la gran aspiración que ha unido un país de todos los sectores, de todas las regiones, de todas las posiciones políticas previas, y es, nosotros queremos a nuestros hijos de regreso en casa, nosotros queremos unir a nuestras familias. Entonces fui con esa conciencia y decirte que fue una conversación sumamente franca, sumamente honesta, y encontré a un jefe de Estado muy bien informado, muy consciente de lo que está ocurriendo en Venezuela sobre la naturaleza del régimen, pero además genuinamente preocupado por lo que está sintiendo el país. Y hubo buena parte de la conversación enfocada en cuáles son los principales problemas, desafíos, angustias que vive el pueblo de Venezuela y cómo se pueden resolver bueno, el corto plazo, pero de una manera estructural hacia el futuro, ¿no? No estamos pidiendo paños calientes para aliviar una crisis humanitaria solamente, sino cómo nosotros podemos realmente más estructurales, la debilidad de nuestras instituciones que han sido devastadas por estos 27 años del sistema criminal y Ujú. construir instituciones republicanas que permitan que construyamos un marco eh, para los próximos 100 años y convertir a Venezuela en realmente un ejemplo de una nación que se levanta después de una devastación como esta y se convierte en un ejemplo y una inspiración para el mundo, ¿no? Claro que hay obviamente mucho interés sobre el potencial económico que tiene Venezuela, la posibilidad de contribuir a la seguridad energética de Estados Unidos y del hemisferio, abordar temas como la migración, que millones de venezolanos puedan regresar voluntariamente a su país, pero desde luego aquí hay un tema de vidas, de salvar vidas, y estuvo muy presente en la conversación que tuve con el presidente Trump. Porque se oye a menudo el comentario de que a Trump solo le interesa el petróleo, nada le interesa la democracia. Eso no fue su impresión. Esa no es mi impresión. Desde luego que le interesa el petróleo, desde luego que le interesan los minerales y las extraordinarias oportunidades de negocio que tiene Venezuela para generar empleo en Estados Unidos, para generar integración y sobre todo para generar
seguridad. Venezuela está ubicada en el corazón de las Américas. Hoy es un santuario para las operaciones criminales de grupos que vienen y de intereses de otros regímenes como Rusia y de Cuba, China y de grupos criminales terroristas como Hezbollah, Hamas, la guerrilla colombiana, los carteles que han encontrado el gran aliado en el régimen de Chávez, de Maduro, de Delcy, porque todo es lo mismo, y que representa una gran amenaza para la seguridad hemisférica. Obviamente eso es una gran preocupación, pero yo siento que hay la conciencia de que transformar a Venezuela en un ejemplo con todos los recursos económicos que Venezuela tiene, lamentablemente otros países no lo tienen, y nosotros podemos financiar y abordar los costos que implica una reconstrucción después de una devastación como la que tuvimos, pero es algo que hay plena conciencia por parte del presidente Trump y de su equipo. Yo quiero decirte, el secretario de Estado, Marco Rubio, es quizás una de las personas que mejor conoce América Latina, que entiende las amenazas que representa el régimen chavista, madurista para todo el hemisferio y el impacto monumental de generación de riqueza y bienestar humano, bienestar social, significa la transición a la democracia en Venezuela, que va a venir. O sea, yo no tengo ninguna duda. Eso va a ocurrir. Venezuela va a ser libre y la vamos a transformar en una donde podamos traer de regreso a millones que han sido forzados a irse, donde le podamos dar oportunidades a todos los venezolanos, independientemente de sus preferencias. Vamos a hablar más de esa transición que todos anhelamos muchísimo. O sea, ¿cuándo se va a dar los próximos pasos? ¿Cuándo se debería dar? ¿Cómo debería ser esa transición política en Venezuela ahora? Bueno, y hay dos planteamientos. Tú te imaginarás, Mike, que todo el mundo me pregunta o nos preguntamos eso, ¿cuándo? Es lo que yo he escuchado durante todo este tiempo. Y evidentemente mucha gente dice, han pasado 4 semanas desde el 3 de enero, o han pasado 18 meses desde el 18 de julio, o han pasado 27 años. Y cada día que pasa, o sea, hay niños venezolanos que cruzan el umbral del daño irreparable sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su alma. Son cientos de presos políticos que pasan una noche más en la oscuridad, en el frío, en la soledad o el terror. Es decir, niños que están creciendo sin alimentación, sin escuelas, sin sus madres. Es decir, cada día cuenta y se cuentan en vidas. Ahora bien, yo siento que lo que parecía imposible de lograr, uno, unir y levantar un país; dos, construir una fuerza social, cultural y política que enfrentara y derrotara al régimen, que demostrara nuestra victoria; y tres, lograr comprometer de la manera que se ha logrado a aliados internacionales que tienen fuerza real para aplicar la justicia, nos ha traído al día donde estamos hoy. Nunca hemos estado en una posición de este nivel de fuerza que está generando tanto entusiasmo hacia adentro. Sí. Yo sí creo que es importante construir un cronograma razonable que establezca hitos a lograr, porque eso le da certeza y le da tranquilidad a los venezolanos. Eso no es, al menos para mí, no está totalmente claro en este momento, pero sí siento que los eventos se están acelerando en los últimos días, en las últimas horas. Y esta situación actual es absolutamente insostenible. Es decir, no hay manera que una persona que ha sido corresponsable pueda generar la confianza o estabilidad. Eso no existe. Delcy Rodríguez es incapaz de generar ningún tipo de estabilidad económica, política, militar, de seguridad, de ninguna naturaleza. Y dentro de ese cronograma, María Corina, hay una fecha que muchos quieren saber cuál es la fecha de su regreso a Venezuela. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que vuelva a Venezuela?
Bueno, me alegro que tú estés entusiasmado con la idea de que yo regrese a Venezuela. Este, tenemos que esperar, dices tú. Mira, bueno, si quieres te aviso y te vienes conmigo. Eh, para los que nos están escuchando, mi última gira, mi último recorrido al occidente, que fuimos al estado Zulia, había un grupo muy importante de periodistas extranjeros que se vino con nosotros, que vivió esa experiencia, entre los que estabas tú. Me pareció además muy valiente de tu parte, porque no todo el mundo se atrevía en ese momento a recorrer el país conmigo y con nuestro equipo, ¿no? Por todo Sí, lo que implicaba las amenazas, los ataques que sufrimos. Y tú viste ujú, con tus propios ojos, tú totalmente, sentiste lo totalmente. que No, Venezuela fue está. una experiencia inolvidable. Sí, Sí, totalmente. si eso fue en ese momento, en julio del 2024, imagínate, cuando la gente siente que está aquí, que ya estamos tocando la libertad. Cuando yo hablo con muchachos que están en distintas partes del mundo, me dicen, María Corina, ya estoy haciendo mis maletas, ¿no? Padres que me dicen, aquí yo estoy calentándole el cuarto y limpiando las sábanas porque sé que mi muchacho va a volver. O sea, esto es un sentimiento que obviamente crece y que todos decidimos, bueno, todos queremos regresar. Y Sí, empezando por mí, cuando tomé la decisión de salir de Venezuela, la hice con la convicción de que tenía una misión que cumplir afuera. Estoy haciendo totalmente. todo para que esos objetivos puedan cumplirse lo más rápido posible. Ujú, Y tan pronto esas tareas las podamos lograr, y mucha gente trabajando en eso, poder regresar a nuestro país y acompañar a los venezolanos en estas horas históricas. Yo a veces estoy allí y veo las vigilias en las cárceles, los muchachos, los estudiantes protestando, salen compañeros de clandestinidad y yo digo, Dios mío, yo quiero estar allí con ellos, quedaría yo, pero después digo, no, tú estás haciendo lo que tienes que hacer y, y, y estoy convencida que estoy donde puedo aportar más a la causa venezolana. Así que la respuesta rápida es lo más pronto posible, una vez que llegue el momento correcto y estamos construyendo ese momento. claro, claro. Y vamos a pasar pronto, gracias. Y sé que hay muchos venezolanos, Mike, que les di, ay, yo lo que quiero es llegar a tiempo a Venezuela para que yo pueda estar allí en el puente con los brazos abiertos, recibiéndolos a ustedes, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos. Es decir, Venezuela va a ser esa zona, esa tierra de gracia, de celebración de la libertad, de celebración de ser posible lo que nos dijeron que era imposible. Y esto va a traer además ondas expansivas de entusiasmo y libertad, que van a llegar a Cuba, que van a llegar a Nicaragua, es decir, que van a llegar a tantos otros países hoy oprimidos. Y no vamos a descansar hasta eso ocurra porque es la misma causa. Totalmente. Vamos a pasar dentro de poco las preguntas del auditorio aquí, que todos tendrán muchas para proponer a María Corina. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. No va a ser con micrófono, va a ser con código QR. Ustedes tienen sobre sus asientos un papelito con el código QR para enviar sus preguntas y esos me llegan a mí y yo se los pongo a María Corina. Entonces, si pueden ir enviando sus preguntas y creo que ahí del evento me van a pasar un iPad diferente que tiene ahí las preguntas de ustedes que van llegando. Mientras que se vaya armando ese proceso, le hago una pregunta más mientras tanto, que es las transiciones políticas, María Corina, se han dado pues de muchas formas diferentes en todo el mundo. Obviamente Venezuela tiene muchas particularidades, pero usted ve ahí un ejemplo de una transición política en el mundo que ha habido, la caída de la Unión Soviética o la de Polonia o algún otro que usted diga, ojalá fuera así, alguno que sea ejemplar para Venezuela. Michael, esta transición la vamos a hacer como hemos hecho todo este camino, a la venezolana. Mira, las condiciones que tiene Venezuela son únicas. Eh, en primer lugar, yo me atrevo a decir que tenemos una de las sociedades más cohesionadas que hay en el mundo hoy. Yo te invito a pensar, dime qué otro país en el mundo tiene
90% del país que quiere lo mismo en términos de las grandes aspiraciones. Por supuesto que tenemos diferencias ideológicas y gracias a Dios sería aburridísimo vivir en un país donde todo el mundo está de acuerdo. Pero en términos de las grandes aspiraciones, una sociedad donde el Estado pase a estar al servicio del ciudadano y no sirviéndose de él, como es lo único que hemos conocido. Una Venezuela donde todos seamos iguales ante la ley. Un país donde la dignidad humana es sagrada, la propiedad privada es sagrada, donde se protege la familia, Totalmente. donde cada vida vale, donde hay que priorizar la educación, la oportunidad, el mérito como mecanismo de ascenso. Es decir, hemos aprendido tanto, ¿no? Y es una sociedad súper unida. Y eso no es solamente los ciudadanos civiles, también los militares. Venezuela tiene además una cultura democrática que no tienen otros países cuando nos comparan con transiciones o cambios de régimen en el Medio Oriente. Nosotros tenemos una cultura democrática, pero además tenemos una organización cívica para la democracia. Por el amor de Dios, nosotros organizamos 1 millón de voluntarios para hacer valer el voto el 28 de julio, que en términos relativos en Venezuela eso es monumental. Pero voy más allá. Tenemos un liderazgo legitimado que tiene apoyo popular y tenemos vecinos en toda nuestra región que más allá de las diferencias que puedan haber con algunos gobiernos transitorios, coyunturales, sus pueblos nos acompañan. O sea, el pueblo de Colombia ama y acompaña la lucha de Venezuela, como lo hace el pueblo de Brasil y como lo hace el pueblo de los países del Caribe, como lo hace Argentina, como lo hace el pueblo chileno, como lo hace el pueblo de México, a pesar de que en algunos casos no tenemos el apoyo de sus gobiernos en esta hora. Entonces, todo esto son condiciones que hacen la transición en Venezuela única. Entonces, más que ver hacia atrás y compararnos con lo que otros han hecho, yo quiero pensar que estamos escribiendo una nueva historia y que en el futuro, así como se ha reconocido la gesta ciudadana el 28 de julio, también se reconocerá esta transición ordenada, cívica, en la cual hemos tenido el apoyo indispensable, y lo quiero decir con todas sus letras, del gobierno de los Estados Unidos, sin lo cual esto no hubiera sido posible, pero donde la gente está en el centro y donde la garantía de la transición va a ser una sociedad que no se va a dejar arrebatar su libertad. No lo va a hacer. No hemos llegado hasta aquí para que nos impongan quedarnos con una transición chucuta por la mitad. No, señor. Nosotros queremos la libertad toda, plena, completa, para todos los venezolanos. Y eso es lo que significa hasta el final. Gracias. Gracias. Vamos a pasar algunas de las preguntas aquí y bueno, resumiendo, aquí hay varios sobre el tema del apoyo que usted ha dado a Trump, entonces voy a escoger uno. Usted ha sido una mujer valiente que ha defendido más allá de los derechos civiles de los venezolanos la reivindicación de las libertades fundamentales. ¿Cómo puede afrontar la tensión entre esa reivindicación y la cercanía con una democracia disfrazada como la de Trump? Va la pregunta. Yo no veo ninguna contradicción. Yo les voy a decir algo. El único país que ha arriesgado la vida de un grupo de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela es Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Trump. Queda muy claro, gracias. María Corina dice otra pregunta. Muchos venezolanos sienten esperanza, pero también cansancio y desconfianza después de tantos procesos fallidos. ¿Qué garantías puede ofrecer hoy de que esta vez sí habrá un cambio efectivo y no solo una nueva frustración? A ver, claro que estamos golpeados. Son 20. ¿No? No me diga.
sido 17 iniciativas, donde actores internacionales dijeron que iban a hacer, tú sabes, el despliegue de eso. El régimen sacó siempre lo que quiso, lo que les dio la gana. Consiguieron plata, consiguieron legitimidad, consiguieron tiempo. Claro que tenemos esa angustia de pensar, hemos protestado, millones a la calle, han salido los sindicalistas, los trabajadores, las amas de casa, la gente humilde, los empresarios, los gremialistas, todos disparados, nos han matado a nuestros jóvenes, nos tienen torturados, desaparecidos, asesinados. Por supuesto que el pueblo de Venezuela ha pagado un precio infinito, pero ¿dónde estamos? Entonces yo siento que hay a veces como una disonancia entre algunos sectores, élites que están más cómodas, o algunas personas que desde la comodidad de la distancia quieren interpretar lo que siente el pueblo de Venezuela. No, Mike, yo hablo con la gente. Y los venezolanos sabemos que esto nos lo hemos ganado a pulso. Y que si esto requiere terminar de entregar lo que tenemos, así sea arriesgar la vida misma, estamos dispuestos a hacerlo. Y te lo digo, te voy a decir algo que fue una experiencia que me conmovió. Para salir de Venezuela, varias personas arriesgaron su vida para que yo pudiera salir de Venezuela. Y en el momento de mayor riesgo, un momento muy difícil, uno de ellos me decía, esto vale la pena, esto lo teníamos que hacer, porque yo me preocupaba por ellos y yo les decía, bueno, tengan la seguridad que ustedes están bien, que esto... Dice, no, 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 esto lo haría 1000 veces más. Y eso es lo que me dicen los presos políticos apenas han salido de esa prisión infame, después de torturas, de humillación, de haber vivido, los han intentado deshumanizar a la sociedad venezolana. Y lo primero que me dicen, incluso antes que me den tiempo de abrazarlos y decirles cuánto los quiero y los extrañé, decirme, yo lo volvería a hacer. Yo lo volvería a hacer. Entonces, no es verdad que aquí hay un pueblo desanimado. ¿Tenemos urgencia? Sí. Pero la determinación de los venezolanos hoy es más fuerte que nunca. Y no vamos a permitir que nada ni nadie nos venga a decir de afuera que es que ahora tenemos que conformarnos, porque esto es lo que hay. No, señor. Unos que pueden estar cómodos en antiética y cruel con la tiranía, porque algunos pueden sentirse relativamente protegidos, pero la sociedad lo que anhela, el hambre que hay en Venezuela, es un hambre de libertad y dignidad, y eso no lo para nadie. No lo para nadie, Mike. Es la posibilidad de que nuestros hijos regresen. No hay una madre, no hay un padre, no hay un abuelo, no hay un tío, no hay un hermano que a estas alturas, cuando sabemos que tenemos la libertad aquí, a la vuelta de la esquina y que nos las hemos ganado a pulso, vayamos a desistir o a desmoralizarnos. Yo no veo el pueblo de Venezuela desmoralizado, todo lo contrario. Sabemos que lo que viene es, sí, un remate desafiante, complejo, delicado, pero cuyo destino es una Venezuela democrática y libre. Aquí hay uno más sobre el tema económico. ¿Cuál acción consideras que acelerará más el desarrollo de Venezuela en la reanimación económico-social? Bueno, yo creo que lo principal, o sea, y al final ahí se reduce todo, es confianza. O sea, un país donde nadie cree en las instituciones, ni los venezolanos ni los extranjeros, donde no ha habido un solo juicio que haya ganado un particular o un y el último hecho a nivel global. El World Justice Project acaba de presentar hace unas semanas su ranking del 2025 y de 143 países en el mundo, Venezuela está en el último lugar, por debajo de Sudán y de cantidad de países que están viviendo conflictos prolongados, guerras, etc. Venezuela está en el último lugar. Entonces, el tema medular es generar confianza. Confianza unos en otros,
que la hemos ido construyendo, pero confianza en las instituciones. Entonces, solo un país donde hay Estado de Derecho vendrán grandes inversiones. Solo un país donde hay instituciones y justicias, los venezolanos que se han ido volverán. Y eso es lo primero que tenemos que generar. Y eso solo va a ocurrir cuando tú tienes un gobierno legítimo que representa la voluntad de la inmensa, enorme mayoría de los venezolanos. Y hacia eso vamos. Por eso, insisto y te repito, lo dije antes, esta situación actual es temporal, insostenible, y todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto sea lo más rápido posible dentro de un proceso pacífico, controlado y ordenado. Y yo sí creo que es posible porque un elemento que no mencioné antes y quiero insistir es que las Fuerzas Armadas venezolanas, en su inmensa mayoría, están a favor. El 28 de julio desobedecieron las órdenes cuando masivamente le dijeron que no entregaran las actas y desde entonces vemos unas Fuerzas Armadas que están siendo aterrorizadas, neutralizadas por grupos minúsculos, claramente bajo el control del régimen que aterrorizan al grueso de los cuerpos de seguridad civiles y militares. Desmontando ese aparato represivo, todo esta institución militar y policial hará a favor de una transición en la cual, repito, prueba el honestidad, la integridad, la transparencia, la profesionalidad y el servicio a la república, a la nación, y no a una parcialidad política o ideológica. Bien. Una pregunta aquí sobre el rol de la oposición. ¿Qué autocrítica, pregunta esta persona, hace la oposición venezolana y usted misma por los fracasos acumulados los últimos 10 años? A mí me han hecho muchas veces esa pregunta y evidentemente es algo sobre lo que permanentemente regreso y pienso. Yo creo que nosotros, y te lo digo yo que fui acusada muchas veces o calificada de radical, de extremista, incluso de exagerada, yo creo que nosotros subestimamos la crueldad del régimen, subestimamos la magnitud del entramado criminal que se fue configurando en Venezuela. Eh, Subestimamos las complicidades que se fueron forjando con actores de diversa naturaleza alrededor de prácticamente todos los países del mundo, con muchísima plata, desde luego, pero también con otros mecanismos, ¿no? Que entre otras cosas aprendieron de la inteligencia cubana. Yo creo que la capacidad destructiva del régimen y solo fue después de, como tú dices, caídas, fracasos, desengaños, nos dimos cuenta eh, que había que enfrentarlo con una construcción de fuerza no convencional. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Y sorprendimos al régimen y se confiaron y nosotros confiamos en la gente. Y yo, así como te digo que lo primero fue un error y permanentemente me hago esa autocrítica, también siento que el gran acierto que hemos tenido es que nosotros confiamos en la gente. Y cuando nos decían eso es imposible, ustedes no lo van a lograr, nosotros confiamos en los venezolanos, les ofrecimos nuestra confianza y el pueblo de Venezuela eh, de vuelta confió en nosotros también. De acuerdo. Una pregunta aquí sobre el rol de los actores externos. Pregunta aquí la persona aquí que hasta qué punto cree que los procesos de cambio político en Venezuela dependen de actores internacionales más que de acciones internas. Esa es una pregunta eh, errada porque al final una cosa lleva a la otra. Hay acciones internacionales que no se podrían dar si no hay acciones internas y viceversa. Yo creo que se retroalimentan. Al final debemos entender que el conflicto que hay en Venezuela es un conflicto transnacional, no es un conflicto interno. Esto no es un problema entre venezolanos, por el amor de Dios. Eso es lo que el régimen trata de decir, porque el régimen convirtió a los venezolanos en el enemigo interno, de hecho cambió la doctrina militar.
y nos ha tratado así a los ciudadanos, como enemigos, seas periodista, seas sacerdote, seas empresario, campesino, estudiante, maestra, enemigos del régimen. Buscaron enfrentarnos unos contra otros. Al final, nos hemos entendido que el régimen se integró a todo un ecosistema criminal donde están actores transcontinentales. Entonces, pretender decir que hay un problema de un conflicto dentro de Venezuela cuando tú estás invadido por agentes rusos, cubanos, chinos, iraníes, de Hezbollah, de Hamas, de la guerrilla, de los carteles, por favor. O sea, esto es un conflicto internacional con una enorme asimetría. Ellos están armados hasta los dientes. Tienen las últimas tecnologías para espiar, para perseguir, para manipular. Y nosotros lo único que tenemos son nuestras ideas, nuestras manos, nuestra voz, que también la silencian. Y aún así logramos persuadir y convencer al mundo de que había que actuar. Yo sí creo que la situación de Venezuela, después de más de 400.000 muertos en estos 27 años, con armas de guerra violentamente, después de más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales, después de más de 18.000 detenciones políticas, nada más después de que Maduro llegó al poder, presenta un cuestionamiento medular al orden democrático global. Sus instituciones no funcionaron por diversas razones, en muchos casos por complicidad y por mucho dinero. No funcionaron. Y al final, hoy estamos viendo que lo que sí funciona y lo que está llevando a la liberación de Venezuela y lo que va a llevar a la liberación de Cuba y de Nicaragua es la actuación decisiva con aplicación de la fuerza de la acción de la ley, que incluye como un requisito fundamental cortar los flujos de fondos ilegales, criminales, que sostienen al régimen por narcotráfico, por contrabando de oro, por contrabando de arte, por contrabando y tráfico de seres humanos. La plata, Michael. Mucha de esa plata terminaba en los sistemas financieros de gobiernos democráticos que se sentían muy satisfechos de acudir a foros internacionales a denunciar las violaciones de los derechos humanos, pero no hacen nada mientras mataban a los venezolanos. Entonces, aquí hay un gran cuestionamiento, sí, al orden global que dice defender la democracia y la libertad, pero que tiene un double standard y en el caso de Venezuela ha quedado absolutamente desnudo. Y bueno, estando en Colombia, es apropiada aquí una pregunta acerca de Colombia. ¿Qué plan propone para casi 3 millones de venezolanos que huyeron del horror y acogimos en Colombia y hoy hacen parte de nuestra vida cotidiana, muchos con gran éxito empresarial y familiar? ¿Qué plan propone para ellos? Bueno, yo aquí tengo que hacer un comentario y lo voy a hacer personal, desde mi corazón. Lo que los venezolanos hemos vivido en estos años, lo que hemos recibido de muchos países, pero muy especialmente de Colombia, es algo que cambia para siempre nuestra relación. Yo durante muchos años decía, no habrá paz en Colombia mientras no exista libertad en Venezuela, pero hoy veo esto mucho más profundo. Yo siento que esa gran Colombia que anhelaron nuestros padres fundadores hoy se ha integrado de una manera indisoluble a nivel de la gente. No hay un solo venezolano que no tenga un familiar, hoy en día un vecino que no sé, que sea colombiano y viceversa. Te lo digo yo, mi familia. Mi hijo con su novia colombiana, mis sobrinos con parejas colombianas. O sea, donde tú lo ves, esto ha servido para integrar a nuestros países de una manera muy profunda, que es desde la gente. Ya no es un tema de políticas públicas, de pensar el mercado, la integración, la complementariedad,
todas estas cosas que desde una manera, desde un punto de vista del comercio internacional o desde una perspectiva financiera son muy válidas. Mente indisoluble es la unión de la gente que se quiere y se agradece una a otra. Eh, yo quisiera que todos los venezolanos que se han ido de todas partes del mundo regresen. Venezuela ser un país con unas oportunidades brutales, o sea, que no tenemos en términos de recursos naturales, pero sabemos que esos recursos naturales no significan bienestar y riqueza si no tienes el talento en la gente para transformarlos. Y muchos de esos venezolanos que se han estado formando en el mundo entero traerán esa savia, esa energía renovada, junto con esa energía creadora que se ha acumulado en el país que se va a desatar. Eh, y los venezolanos que se queden en Colombia, pues serán nuestros aliados para proyectar nuestro país y nuestros sabores y nuestros productos al mundo entero. Pero si algo yo quiero hacer hoy y transmitir esto a los distintos gobiernos de Colombia que han abierto las puertas para que tantos venezolanos se integren a su economía, tengan acceso a sus servicios, pero sobre todo al pueblo de Colombia, que nos ha querido y nos ha acogido, y que hoy allí contigo, Cartagena, nos acompañe, decirles que los queremos con el alma y que yo sé que pronto nos vamos a abrazar como dos naciones libres. Gracias. Y una última pregunta para terminar esa parte antes de pasar al debate. Usted pasó 16 meses dificilísimos en la clandestinidad, ¿no? Pasando de esa euforía de la campaña, del inmenso apoyo que tuvo en la elección, luego a esa represión tremenda que le obligó a vivir en la clandestinidad 16 meses sin familia, con su equipo en la embajada. Luego tuvo un viaje muy complicado para salir, para recibir su premio Nobel. Pero ese periodo de la clandestinidad, esos 16 meses largos, ¿qué fue lo que le sostuvo durante esa época? ¿Qué fue lo que lo mantenía vivo con fe en esa época? Cuéntenos un poco cómo fue eso, qué fue cómo lo manejó. Bueno, yo creo que en primer lugar mi fe, profunda fe. Yo siento que esto ha sido un camino donde hemos tenido obstáculos inimaginables, donde algo nosotros escuchamos de manera reiterada es que eso es imposible, imposible. Fue todo el tiempo en contra de la corriente, sin plata, sin medios de comunicación, sin aliados. Es decir, toda la adversidad posible y lo fuimos logrando. De modo que yo siento que veníamos con un bagaje, como con una piel ya preparada para esa etapa que quizás para mí fue una de las más dolorosas, por lo que tú dices. O sea, tú estuviste conmigo esos días. Para mí es muy importante tocar, abrazar, mirar, compartir, escuchar. Y si tú me hubieras dicho a mí en el 30 de julio, cuando comenzó ese periodo en mi vida que yo iba a pasar una semana, yo te hubiera dicho, no, yo no aguanto una semana. Y terminaron siendo todos esos meses. De alguna manera fue un día a la vez, un día a la vez. Creo que me sostuvo ponerme a trabajar como loca, no decir, yo no voy a descansar un solo día. No hay sábados, no hay domingo, no hay Navidad, no hay 31, es darme tareas, focalizarme, sentir que aunque estoy aquí, estoy siendo útil, estoy contribuyendo y sobre todo ese contacto con miles y miles de venezolanos por esta pantalla. Es que también hablo contigo en varias oportunidades, ¿no? Y hoy yo estoy por primera vez en estas últimas semanas, Michael, como poniéndole forma y tocando gente que yo nunca había conocido y que yo sentía, pero sí hemos hablado cientos de veces durante estos últimos meses, ¿no? Ha sido muy, muy revelador, ¿no? De mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi mamá, de mis hermanas, de mis amigas, de mis compañeros de trabajo, de 20, de los distintos partidos, del comando, con quienes hablaba
todas las horas del día porque están en distintas partes del mundo. Entonces, algunos me escriben a las 2 de la mañana o a las 12 de la noche o a la hora. Entonces, no había en ese sentido como mucha disciplina y horario, pero sobre todo de la gente. No te imaginas la cantidad de mensajes que yo he ido recibiendo y guardando, ¿no? Cartas, oraciones, poesías, dibujos, libros dedicados, o sea, canciones. De alguna manera, siento que fue un proceso que, estando aislada, sin contacto físico, es uno de los momentos en que he estado más acompañada en toda mi vida. Bien. Bueno, yo creo que llegamos ya al final de esa conversación. Le queremos agradecer muchísimo por acompañarnos aquí, María Corina, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti por tu voz, por haber sido durante todos estos años un testimonio de lo que es Venezuela. Gracias a cada uno de ustedes, porque sé que comparten estos valores y que nos van a acompañar hasta el final. Y gracias a cada venezolano, dentro y fuera del país, porque yo estoy tan orgullosa de ser venezolana. Le doy gracias a Dios todos los días de ser parte de esta generación que está escribiendo y cambiando la historia y que por la libertad, la lucha por la libertad, es lo que le da sentido y trascendencia a la vida. Y Venezuela será Bueno, orgullosa de formar. Un beso gigante. Gracias a todos y espero que nos podamos ver muy pronto en persona. Chao. muchísimas gracias, María Corina. Y